Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. El escudo de la fe comienza con el Catecismo Menor de Lutero, del doctor Martín Lutero, y presenta los 10 mandamientos como inicio de esta catequesis. Yo quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes los 3 primeros mandamientos que se refieren en nuestra relación de seres humanos con Dios y los otros 7 mandamientos que es nuestra relación con el prójimo. De esa manera hago una mención que cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De esa manera sintetiza, nuclea, acorta los 10 mandamientos en uno solo y pone amar a Dios en los 3 primeros y los otros 7 mandamientos para nuestra responsabilidad con el prójimo. Martín Lutero, el doctor Martín Lutero, cuando escribe el Catecismo Menor, lo hace pensando en su pueblo, en su parroquia y en aquellas personas que sin tener mucho acceso a la educación pudieran entender de una manera fácil y práctica. Por eso es que enumera el mandamiento y trae una explicación breve, corta, que se podría aprender de memoria para que sus parroquianos pudieran recordarlo prácticamente de memoria, sin necesidad de que tuvieran que tener mucha teología en la cabeza, sino más bien saber de manera corta, precisa, a qué se refiere cada mandamiento. Yo lo que voy a hacer es compartir con ustedes tal como lo trae el escudo de la fe, pero a eso le voy a ir agregando después condimentos que tienen que ver más con la teología y la teología bíblica, ¿sí? El primer mandamiento dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Dice el doctor Martín Lutero. Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Cuando el doctor Martín Lutero dice debemos temer, acá no hace referencia al temor de miedo, ¿sí? Sino que la referencia es a temer ofenderle, tener prurito en ofenderle, tener cierta... el temor es el cierto cuidado de no ofender a Dios o sobre todas las cosas de amarlo de tal manera que ninguna de nuestras, ni siquiera de nuestras acciones, pensamientos y palabras atente contra ese amor a Dios. Amar y confiar en Él por sobre todas las cosas. Eso me parece que es clave en la enseñanza de Martín Lutero. En
en el texto bíblico que lo trae tal cual, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando habla de dioses, habla de Elohim en hebreo. Y me llama la atención porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, ese delante de mí es un versículo que a mi entender no está proponiendo un monoteísmo a rajatabla, como diciendo un único Dios. Es que en el contexto en el que el pueblo recibe los mandamientos, era un contexto también de una salida del pueblo de Israel de Egipto, donde había sido prisionero, esclavo, esclavizado, subyugado a trabajos forzosos. En Egipto, claramente, muchos eran los dioses que el pueblo adoraba: Anat, Isis, Osiris, Ra, otros. Ahora bien, si este mandamiento dice, no tendrás otros dioses, Elohim, ajenos delante de mí, en realidad puede estar diciendo que no pongan a ningún otro Dios ni delante ni junto al Dios de Israel. De alguna manera sí marca una reivindicación única y de alguna manera exclusiva, pero hilando fino, de algún modo en la reflexión, hace entender que si alguien tiene otros dioses, entonces que el primero, el más importante, aquel con el que se ha establecido un pacto y que se respete ese pacto, sea el Dios de Israel. Por eso no tendrás ningún otro Dios ajeno delante de mí, o sea, nadie más importante que yo. Acá yo diría que hay una mención, sí, a cierta exclusividad de la cual Dios está pidiendo o exigiendo de algún modo. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y dice el doctor Martín Lutero, ¿qué significa esto? Debemos temer, otra vez aparece la palabra temer, ¿sí? Como en el primer mandamiento. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos su nombre para maldecir, para jurar, para hechizar, para mentir o engañar, sino que le invoquemos en todas las necesidades, le adoremos, alabemos y demos gracias. No tomar el nombre de Dios en vano. Es que el carácter y la identidad de Dios van unidos al nombre de Dios. El carácter y la identidad de Dios van unidos al nombre de Dios. Por lo tanto, usar el nombre de Dios para refrendar algo que no sea tan honorable sería profanar el nombre de Dios, sería banalizar, sería un poco menos que jugar con la identidad, con el carácter de Dios. Por eso es que en el segundo mandamiento es la posibilidad de que todos los creyentes garanticemos que vamos a honrar el nombre respetando lo que todo eso significa, no solamente el nombre, ¿sí? Desde ya que jurar en falso, utilizar el nombre de Dios con cualquier engaño para hacernos creíbles, es una actividad
por lo menos deshonrosa. Y tampoco en estos tiempos se debe utilizar el nombre de Dios para manipular a los demás. Realmente eso sería sumamente deshonesto, que en el contexto actual, moderno, y esto sí ya tiene más que ver con nosotros, en el aquí y en el ahora, usar el nombre de Dios para engañar, para decir Dios te pide tal cosa, Dios quiere tal cosa, Dios manda tal cosa, es también profanar el nombre de Dios, es también abusar del nombre de Dios. Es tan grave como jurar en falso poniendo a Dios por testigo. Entonces, sobre todo en los discursos religiosos, creo que aquí es donde los líderes religiosos de las iglesias y de las comunidades y de los movimientos tenemos que ser realmente conscientes de que el uso del nombre de Dios puede traer consecuencias graves también de manipulación del nombre de Dios. Por lo tanto, no nos dejemos engañar, no caigamos en esa costumbre, pero por otro lado también estemos atentos. Siempre el doctor Lutero va a enfatizar que cada mandamiento es el deber de temer y amar a Dios. Temer ofenderle y amar a Dios. Y dice en este mandamiento específicamente, en el segundo, que tenemos que recurrir a Él en toda necesidad, y también en la adoración, en la alabanza, en la acción de gracias, pero nunca para maldecir, para jurar, para mentir, para engañar. Y en este engañar tampoco podemos usar el nombre de Dios para decir Dios te va a castigar, Dios no le gusta esto, no quiere lo otro, porque entonces estaríamos pasando por encima de este segundo mandamiento. El tercer mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? Dice el doctor Martín Lutero. Debemos temer y amar a Dios. Esto es una constante en Martín Lutero, en enfatizar siempre el amor a Dios. De modo que no despreciemos su palabra, la predicación de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Y el énfasis del tercer mandamiento que respecta a Dios es que haya un día que sea dedicado para el día de descanso, del cese de toda actividad, de que ese día no haya trabajo, y que realmente implique un descanso, que sea un descanso reparador, pero al mismo tiempo un día dedicado para las cosas que son de Dios. Porque el mandamiento dice que 6 días has de trabajar y durante 6 días vas a hacer cualquier acción, toda obra. Pero el séptimo día es el día de reposo que está dedicado a Dios. En ese día no se hace ningún tipo de acción, y menos aún que sea de índole económico. Esto es un mandamiento que compete no solo a quien lo lee, sino a los hijos, a las hijas, a los criados, a los animales. Si estuviera en tu casa algún extranjero, alguien de visita, también se debe atener al día de descanso, porque este mandamiento está puesto en función de la creación de Dios. Dios creó el cielo y la tierra, dice el libro del Génesis, en este relato mitológico, mítico,
6 días usó para crear cielo y tierra y todo lo que contiene, pero el último día el Señor, viendo todo, descansó y lo santificó. Lutero dice muy bien ahí que ese día lo tengamos dedicado para oír la palabra de Dios. Esa palabra que no debemos despreciar, sino que al contrario debe ser predicada, y a la que nosotros tenemos que tener en aprecio y en santidad, para poder conocer qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, acordarnos de este tercer mandamiento en estos tiempos donde se trabaja todo el día, donde los negocios no cierran nunca, donde el domingo es igual que cualquier otro día, nosotros deberíamos tomarnos en serio, santificar ese día. Y la palabra santificar viene del término kadosh del hebreo, ¿sí? De lo santo, de lo totalmente otro. Debería ser un día totalmente distinto, lo totalmente otro. La santidad de ese día es porque en realidad es para alabar a Dios, para estar en presencia de Dios, para reservar algo que le sea propio de Él. Toda la santidad de lo que nosotros hablamos, de las cosas santas, derivan del único santo. El santo es Dios. Así que es una insistencia fuerte de este tercer mandamiento, que es muy con implicancias prácticas para nuestro tiempo moderno, donde ciertamente tenemos que reservar un día no solo para descansar, sino realmente para dedicarlo a Dios. Y en el marco del capitalismo en el que vivimos, el pueblo de Dios debe tomar conciencia de que efectivamente el descanso, el Shabbat, el sentido del Shabbat, de tener un día donde no se hace negocio, donde no se lucra, tiene que ver con fiesta, tiene que ver con la capacidad del disfrute, la capacidad de pasarlo en familia, de leer la palabra de Dios, de que Dios también tenga un lugar en nuestras vidas. Entonces, de ese modo, santificamos el día del reposo. Así es que, con estos 3 mandamientos, inicia el Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero, y con esto abre una pequeña catequesis que nos invita a la reflexión, teniendo en cuenta que Lutero decía que los 10 mandamientos, más que una norma para cumplir, es una lista de cosas de las que nos damos cuenta que no cumplimos, ¿sí? Para saber que somos tan frágiles, tan débiles, que la lista está simplemente para volver a leer una y otra vez y darnos cuenta de que en realidad somos, frente a esta lista, deudores, no cumplimos, no es que estamos sometidos a la ley, vivimos de gracia de Dios, y frente a los 10 mandamientos, a asumir simplemente nuestra fragilidad. En este primer encuentro pudimos compartir los 3 primeros mandamientos y sus enseñanzas. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene
volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.